Penguin Random House Audio presenta El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias. Narrado por Salvador Sarasúa Bolaños y Alberto Herrera Jefferson. Tres notas sobre Miguel Ángel Asturias, por Mario Vargas Llosa. 1. Un hechicero maya en Londres. Hacía una punta de años que no venía a Londres, pero apenas bajó del automóvil, corpulento, granítico, perfectamente derecho a pesar de sus casi 70 años, reconoció el lugar y se detuvo a echar una larga mirada nostálgica a esa callecita encajonada entre el British Museum y Russell Square, donde le habían reservado el hotel. «Pero si en esta calle viví yo cuando vine a Europa por primera vez», dijo asombrado. Han pasado 44 años y ha corrido mucha agua bajo los puentes del Támesis desde entonces. Era el año 1923 y Miguel Ángel Asturias no soñaba todavía con ser escritor. Acababa de recibirse de abogado y unos artículos antimilitaristas le habían creado una situación difícil en Guatemala. José Antonio Encinas, que se hallaba exiliado en ese país, animó a la familia a que dejara partir a Asturias con él a Londres, a fin de que estudiara economía. Y así ocurrió. Viajaron juntos, se instalaron en esta callecita que ahora Asturias examina melancólicamente. Pero las brumas londinenses intimidaron al joven guatemalteco, que no se consolaba de no haber hallado un solo compatriota en la ciudad. «Hasta el cónsul guatemalteco era inglés», dijo. A las pocas semanas hizo un viaje de pocos días a París para asistir a las fiestas del 14 de julio. Pero allá cambió bruscamente sus planes. Renunció a Londres y a la economía. Se inscribió en un curso de antropología en la Sorbona. Descubrió la cultura maya en las clases del profesor Georges Renaud, pasó años traduciendo el Popol Vuh, escribió poemas, luego unas leyendas que entusiasmaron a Valéry y más tarde una novela, El Señor Presidente, que haría de él para siempre un escritor. ¿Habría sido idéntico su destino si hubiera permanecido en Londres? Debe habérselo preguntado muchas veces en esta semana que acaba de pasar en Inglaterra, dando conferencias, invitado por el King's College. Curiosamente, una de estas charlas tuvo como escenario la London School of Economics. La cita, que había concertado tantos años atrás José Antonio Encinas entre esa institución y su amigo guatemalteco, después de todo, ha tenido lugar. Su conferencia en la Universidad de Londres se titula La protesta social en la literatura latinoamericana. El aula está repleta de estudiantes y profesores y hay también algunos agregados culturales sudamericanos. Naturalmente, no el del Perú. En el estrado, por sobre el pupitre, solo asoma el rostro tallado a hachazos de hechicero o tótem maya de Asturias, que lee en voz muy alta y enérgica y hace a ratos ademanes o pases mágicos agresivos. Repite cosas que ha dicho ya en otras ocasiones sobre la literatura latinoamericana, la que según él es y ha sido una literatura de combate y protesta. El novelista hispanoamericano escribe porque tiene que pelear con alguien. Nuestra novela nace de una realidad que nos duele. Desde sus orígenes, afirma, la literatura latinoamericana fue un vehículo de denuncia de las injusticias, un testimonio de la explotación del indio y del esclavo, un empeñoso afán de luchar con la palabra por mejorar la condición del hombre americano. Cita como ejemplos clásicos los comentarios reales del Inca Garcilaso y la rusticatio mexicana del jesuita Landívar. Pasa revista someramente a la literatura romántica, en la que la voluntad de denuncia
quedó atenuada por un excesivo pintoresquismo folclórico, y aborda luego el movimiento indigenista, cuyo nacimiento fija en la publicación de Aves sin nido. Los narradores indigenistas, según Asturias, al describir sin concesiones la vida miserable de los campesinos de América, llevan a su más alto grado de rigor y de calidad, incluso de autenticidad, esa vocación militante a favor de la justicia con que ha surgido la profesión literaria en nuestras tierras. Con fervorosa convicción, se refiere a la obra del boliviano Alcides Arguedas, que en Raza de Bronce describió a los tres protagonistas de la tragedia del Altiplano: el latifundista insaciable, el mestizo resentido, cruel y segundón, y el indio cuya condición es inferior a la del caballo o la del asno, porque ni siquiera es negociable. Elogia la obra de Augusto Céspedes, que denunció las iniquidades que se cometían contra los mineros en las posesiones de Patiño en El metal del diablo, y Yanacuna, de Jesús Lara, por haber mostrado en todo su horror bochornoso la suerte de los pongos bolivianos. Se refiere luego a las obras de Jorge Icaza y de Ciro Alegría, que completan la exposición de los abusos, atropellos y crímenes que se cometen contra el indio en esa región de los Andes. Pero, añade, no solo en los países con una población indígena muy densa ha surgido una literatura inspirada en temas sociales y políticos. La novela latinoamericana ha sabido también denunciar eficazmente los excesos del capitalismo financiero contemporáneo en las fábricas, los campos petroleros, los suburbios y las plantaciones. Pone como ejemplos El río oscuro, de Alfredo Varela, que expuso el drama de los campesinos de los yerbatales del norte de Argentina, y Hasta ahí nomás, de Pablo Rojas Paz, que pinta el vía crucis de los trabajadores cañeros en Tucumán. La vida larval de las ciudades parásitas, de esos suburbios de viviendas contrahechas donde se hacinan los migrantes del interior, ha estimulado también, dice, el espíritu combativo y justiciero del escritor latinoamericano. Destaca el estudio psicológico de la solidaridad humana entre la gente de las barriadas, hecho por Bernardo Berbinsky en su novela Villa Miseria también es América. Y el caso curioso de la brasileña María de Jesús, que en su libro dictado La favela traza un lacerante fresco de la vida cotidiana de ella y sus compañeros de miseria en una favela de Río de Janeiro. Se extiende sobre las características nacionales que ha asumido la protesta literaria latinoamericana y explica cómo puede hablarse de una novela bananera centroamericana, una novela petrolera venezolana y una novela minera chilena. Pone como ejemplo, en este último caso, el libro El hijo del salitre, de Volodya Teitelbaum. En el pasado, agrega, los novelistas latinoamericanos venían en su mayor parte de las clases explotadas, y se los podía acusar de resentimiento o parcialidad. Pero ahora hay también escritores que proceden de las clases altas, que no soportan la injusticia y radiografían en sus libros el egoísmo y la rapiña de su propio mundo. Este es el caso, dice, del chileno José Donoso, que en Coronación ha descrito la decadencia y el colapso de una familia aristocrática de Santiago. Finalmente, indica que en la actualidad los escritores latinoamericanos, sin renunciar a la actitud de desafío y denuncia social, muestran un interés mucho mayor por los problemas de estructura y de lenguaje, y desarrollan sus temas dentro de una complejidad mayor, elaborando argumentos que atienden tanto a los actos como a los mecanismos psicológicos o a la sensibilidad de los personajes, y apelando a veces más a la imaginación o al sueño que a la estricta experiencia social. Mientras lo aplauden afectuosamente, yo trato de adivinar en las caras de los estudiantes de la Universidad de Londres el efecto que puede haber tenido en ellos esta exposición apasionada, esta presentación tan unilateralmente sociopolítica de la literatura latinoamericana. Sample complete. Ready to continue?